poniendo énfasis en alguna característica de estas cartas de control. Podríamos decir algunos elementos básicos de la carta de control y algo muy importante que es lo que vamos a comenzar a ver que hasta ya hemos llegado. Bueno, algo importante que ya vimos es que siempre hay una variabilidad, ¿no? Fíjense, estamos tomando 55,1, 57,1, etcétera. Siempre hay una variabilidad normal. Si nosotros queremos que no hay que disminuir esa variabilidad, entonces de repente tenemos que comprar una máquina con una mayor precisión, pero esa máquina por ahí nos sale más cara. Y si nosotros vamos a fabricar unos vasos de esos desechables, entonces, ¿para qué nosotros necesitamos mucha precisión? Pero por decirle, si nosotros vamos a producir algún producto que requiera menores tolerancias, obviamente el producto va a ser más caro. Por decirle una jeringa para que ingrese la aguja, por decirle. Si hay un poco de tolerancia, entonces la aguja no va a enroscar bien en la jeringa. Entonces, eso es variable, ¿no? Todo depende a qué es lo que nosotros queremos llegar, siempre buscando el mejor costo-beneficio. Entonces, siempre hay una pequeña variabilidad y lo que las cartas de control nos ayudan es para identificar si esa variabilidad, por decir, este punto que está acá, este punto que está acá, es parte de la variabilidad natural del proceso o es ya variabilidad causada por desperfecto. Cuando ya está más alejada, entonces eso puede indicar una señal de que el equipo, la máquina, esté trabajando con alguna falla, ¿no? Dice, ¿cómo nosotros podemos distinguir si esa variabilidad o esa fluctuación es una fluctuación natural del proceso mismo o es que el equipo ya no está funcionando bien? Entonces, esta es una de las respuestas que nos provee o que nos puede mostrar gráficamente las cartas de control. Dice, todo proceso de fabricación resulta de la concurrencia de varios factores y condiciones que definen el proceso con el fin de obtener el producto adecuado. O sea, una concurrencia de varios factores. Nosotros vimos acá que de manera general, ¿dónde está? Cortamos un cuadrito. Ya habíamos visto, correcto, ya lo habíamos visto. Fíjense. Vaso de igual. Nosotros tenemos varias variables que tenemos que controlar. Y una de las mayores dificultades, ojo, dificultades no quiero decir difícil, ¿no? Sino quiero decir cuál es la variable que más se ajusta para definir si ese producto o qué es lo que nosotros tenemos que controlar para saber si nuestro producto está bien o está mal. Desde la primera parte ya yo les vengo diciendo, entonces aquí tiene que ver mucho la persona que es muy experta, tiene mucha experiencia en este proceso, que vaya a definir, ¿no? Les dije también que he sido tribunal de 2 estudiantes que hicieron sus prácticas en 2 empresas diferentes, pero la máquina era similar y una controlaba la velocidad del cargado de la tolva de la máquina inyectora y otra marcaba el peso, ¿no? O sea,
Inclusive también habían otras que marcaban la temperatura y otro la velocidad del perno sin fin. Ok, entonces estos factores están sujetos a variaciones. Hablé de las materias primas cuando son de China, tiene una mayor variabilidad porque el diámetro de las bolitas de PVC es muy heterogéneo. También cuando hay cambio de clima, cuando hay variaciones en la corriente eléctrica, cuando sube o baja la corriente eléctrica, por ahí en esa misma fábrica hay otra máquina, por decirle, moledora o una secadora, y cuando se emprenden al mismo tiempo, pueden hacer oscilar la corriente eléctrica, ¿no? También de un momento a otro, por decirle, cuando se está produciendo, hay un choque afuera de la fábrica, por decirle, y un camión derriba un poste y se corta la luz, por decirlo, ¿no? El agua que enfría la matriz ha disminuido su presión, entonces el volumen, el caudal de agua también disminuye, entonces hay una serie de factores. Ahora, por decirle, nosotros podemos controlar que ese camión se hubiera chocado con el poste, obviamente que no, porque es algo que nosotros no controlamos. Nosotros podemos controlar oscilaciones en la corriente eléctrica, eso sí, porque yo puedo colocar un estabilizador, por ejemplo, puedo colocar un transformador solamente para la planta, puedo generar mi propia energía. Los cambios de temperatura, les dije que algunas veces aquí en Santa Cruz hace mucho calor y de un momento a otro llega al sur y hay una diferencia de temperatura en un par de horas de 8 o 10 grados. Entonces también eso ocasiona problemas porque la temperatura de la materia prima aumenta o disminuye dependiendo del tiempo y eso hace también que ocurran dificultades. Nosotros podemos solucionar eso, construir un ambiente cerrado que no esté con aire acondicionado, controlando la temperatura, controlando la humedad y no vamos a tener ningún problema. Pero será que eso es en una planta donde se va a producir esos vasos, ¿será que es conveniente? De repente los vasos van a salir muy caros. Entonces son todos esos aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Cada vez las máquinas que se fabrican para elaborar, dependiendo de los productos, le digo, una tiene mayor variabilidad, otra tiene menor variabilidad, pero la tendencia es que cada vez las máquinas tienen o están diseñadas para que la variabilidad disminuya. Porque no olvidemos que cada vez el cliente quiere más calidad y más calidad pasa muchas veces por mayor homogeneidad, pero al mismo tiempo también quiere bajo precio, ¿no? Entonces, el porcentaje de artículos defectuosos que se pueden obtener lote a lote, cuando yo hablo de lote, es por decirle, vamos a trabajar en el turno de 2 horas, por decirle. Entonces, dentro de ese turno de 2 horas, nosotros vamos a sacar una cierta cantidad de muestras, entonces eso nosotros llamamos lote, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que a esa gente, tenemos que capacitarlo, porque una de las variables es la capacitación. Tenemos que, de manera general, indicarles cómo es el funcionamiento de la máquina, cuáles son los aspectos que yo tengo que tomar en cuenta. Si el carguido, por decirle, de la tolva es manual, entonces yo tengo que ir indicándole o mostrándole un nivel en la tolva, por decirle, ¿no? Cosa que si tiene más bajo de ese nivel, entonces la presión que ejercen los productos, el PVC en la parte de abajo,
va a ser menor y por lo tanto la inyección es menor. Si está por encima de ese nivel, entonces es mayor. Entonces, también ahí nosotros podemos tener un control automático de cargueo, pero ¿cuánto me puede costar una balanza de ese tipo? Entonces, nosotros tenemos que capacitar al personal para que estén tomando en cuenta, ¿no? No siempre se sigue un mismo método de trabajo, a pesar que las máquinas sean similares, como el caso de lo que yo le dije de la práctica de esos alumnos, ¿no? Entonces, cada situación, cada empresa es un caso diferente. Y nosotros, cuando vamos a llegar, a nosotros nos contratan para ir a controlar, por decirle, yo como ingeniero de control de procesos, me han dicho que tengo que ir a controlar el funcionamiento de una máquina. Lo primero que yo tengo que ver, analizar es el funcionamiento de la máquina y los cuellos de botella que se llaman, ¿no? Que son donde una pequeña falla puede ocasionar que el producto salga defectuoso, ¿no? Entonces, las variables que nosotros tenemos que ver para que los productos sean de calidad, dice, nosotros tenemos básicamente 3. Los materiales, ¿no? Materias primas, el equipo y las personas. Y para que el producto salga bien, estas 3 variables tienen que estar trabajando perfectamente. Por ejemplo, el personal está bien capacitado, la máquina está bien ajustada, se ha hecho realizar el mantenimiento preventivo y todo. Pero si la materia prima no es buena, no es apropiada, entonces el producto no va a salir bien. Si nosotros tenemos una buena materia prima, una buena clasificación, los recursos humanos están bien capacitados, pero si la máquina no está funcionando bien, igual no se garantiza unos buenos productos finales. Y por último, si las materias primas son de primera calidad, la máquina está bien ajustada, pero los operadores no saben operar bien la máquina, tampoco vamos a garantizar que el producto final sea apropiado. El tema de medio ambiente, por decirle, eso no varía, o sea, se debe controlar, pero por decirle, la temperatura, el medio ambiente no va a cambiar en una hora, en media hora, podrá cambiar en 2 o 3 horas, por decirle. Entonces nosotros tenemos tiempo, si vemos que va a llegar el sol, por decirle, entonces decimos vamos a parar la máquina, vamos a esperar que se normalice la temperatura del medio ambiente mientras hacemos un control. Entonces, pero dentro de esas variables, la materia prima, los recursos humanos y las máquinas, eso sí se tiene que estar observando en todo momento. Entonces, donde hay variabilidad, existen 2 tipos de variabilidad. Unas que son debido a causas comunes y otras debido a causas especiales. Y nosotros tenemos que conocer cuáles son esas causas comunes y cuáles son esas causas especiales. A las causas comunes se le llaman también no atribuibles o no asignables. Y a las causas especiales se le llaman atribuibles o asignables. Sería bueno que ustedes tomen en cuenta esas palabras, porque durante este capítulo mucho vamos a hablar de ellas. Entonces les digo, ¿no? Ahí para que si quieren anotar, que entonces existen dos tipos de variabilidad. Una que son las causas comunes y otras las causas especiales. A las causas comunes se les llama también no atribuibles o no asignables. Ahorita vamos a ver por qué esta definición.
no asignables. Y a las causas especiales se les llama atribuibles o asignables. Fíjense, causas comunes siempre están presentes en todos los procesos. Por decirle, como vimos al comienzo, que los vasos pesaban unos 53,1, otros 55, y eso se da a pequeñas variaciones de la temperatura, de la materia prima, de la velocidad del perno sin fin. Entonces, siempre hay una pequeña variabilidad y esas son las causas comunes. Nosotros, en estas causas comunes, podemos disminuirla, podemos controlarla, sí que podemos, pero muchas veces resulta muy caro controlarla. Yo le decía, por ejemplo, en el tema de la inyectora, la humedad y la temperatura, las máquinas inyectoras son muy sensibles. Entonces, en la mañana en Santa Cruz es una temperatura y en la tarde 5 grados más alta la temperatura. Entonces, ¿cómo puedo yo eliminar esa causa común? Entonces, colocando un aire acondicionado y colocando control de humedad. Pero ¿cuánto me va a salir, por decirle, el gasto en energía eléctrica? Y si voy a fabricar esos vasos desechables, entonces los vasos me van a salir muy caros. Entonces, en ese caso, no es conveniente pues, hacer eso. Es por eso que se llaman no atribuibles, porque no atribuible a la máquina que esté fallando, no es atribuible a la materia prima y no es atribuible a los recursos humanos. No son atribuibles o no son asignables, por decirles. Nosotros no sabemos en qué momento va a suceder, porque son causas comunes. Mientras que las causas especiales, dice, son atribuibles porque yo puedo identificar por qué está pasando eso. Entonces digo, esto es una variación del pistón, por decirlo, ¿no? Entonces, y se dice asignables porque si yo identifico dónde está el problema, entonces yo puedo tomar una decisión para solucionar. Por eso se dice asignables o atribuibles. Por ejemplo, que algunos bases salgan pesando menos con un defecto, entonces yo digo, eso se debe a que la temperatura no es la apropiada. Y yo aumento el botón para aumentar la temperatura y ahí en el perno sin fin no me aumenta la temperatura. Entonces digo, eso debe ser que la resistencia está quemada. Nosotros desarmamos y evidentemente nosotros vemos que hay resistencia quemada. Por eso decimos, son atribuibles y nosotros sabemos, hemos asignado o hemos determinado cuál es el problema. Y obviamente, una persona que ingresa recién a controlar una máquina de eso, de repente no va a saber. Entonces, las causas comunes, como son las variaciones, son pocas, no generan piezas defectuosas. Entonces, esas son estas aquí que nosotros vimos, por ejemplo, ¿no? Que siempre son una pequeña variabilidad. Esas son debido a las causas comunes. Pero, a pesar que hay una variabilidad, pero no hace, las piezas no son defectuosas. Pero, cuando se dan debido a las causas especiales, sí las piezas son defectuosas. Es por ello que nosotros tenemos que concentrarnos en las causas asignables. A las variables comunes se dicen al azar también, ¿no? ¿Por qué? Porque le hablé que un camión se chocó y tumbó un poste, cortó la energía, entonces todas esas piezas que estaba cargado, la inyectora bajó la temperatura y todas esas salieron defectuosas. Entonces las causas comunes permanecen todo el tiempo, día a día, en todos los lotes, en todos los momentos. Eso es parte del sistema, ¿no?
Y eso puede estar como le dije, en las materias primas, que puede tener alguna pequeña variabilidad de la densidad, la matriz o el molde ya es muy antiguo y puede tener un pequeño desgaste por eso, ¿no? Entonces, esta variación son características de los procesos. Y disminuir, por decirle, comprando una máquina con mayor precisión o colocando estabilizadores de energía, controles de humedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y las causas especiales o atribuibles no son parte del sistema y no deben, un proceso que está trabajando bien, no debe tener estas causas especiales. Y son causadas por situaciones especiales que no deben estar presentes. Por ejemplo, una falla por un mal funcionamiento de la máquina, o por decirle se está fabricando, o se va a utilizar una materia prima de una densidad de 1,10 gramos por ml, y el operador se equivocó y cargó una de 1,20 ml. Entonces, eso que es para piezas más duras. Entonces, eso fue un error del operador, entonces un mal control. Entonces, las causas especiales por su naturaleza pueden ser identificadas y eliminadas. El identificar esas causas especiales requiere la experiencia de los operadores o de los trabajadores. Y mientras más rápido nosotros identifiquemos qué es una causa especial y cuál ha sido la causa, no el efecto. El efecto es la pieza defectuosa, pero ¿por qué la pieza salió defectuosa? Tenemos que ir a ver cuál es la causa y nosotros lo resolvemos, ¿no? Entonces, dice un proceso, presten atención en esto que voy a decir, que está también aquí, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Primero estoy hablando así de manera general y ahorita vamos a ver qué es lo que está escrito acá. Dice, un proceso que solo trabaja con causas especiales se dice que está bajo control estadístico. Y un proceso que trabaja o está trabajando, está produciendo algunos problemas, algunas causas especiales, se dice que el proceso está fuera de control estadístico. Cuando decimos que está fuera, o sea, que está dentro del control estadístico, significa que está dentro de los límites de tolerancia. Por eso yo le dije, cuando son las causas comunes, las piezas que se fabrican no salen defectuosas. Por eso se dice que está bajo control estadístico. Pero cuando son las causas especiales, la variabilidad aumenta, entonces sale fuera de los límites de control. Vamos a ver que estas cartas o gráficos de control tienen un límite inferior y un límite superior. Y algunas, si nosotros estamos utilizando el peso, algunos pesan más y otros pesan menos que las tolerancias. Entonces ahí se dice que el proceso está trabajando fuera del control estadístico. Entonces este tipo de procesos rápidamente nosotros tenemos que resolverlo porque me está produciendo piezas defectuosas. Mientras los que están dentro del control estadístico, obviamente yo tengo que prestar atención y resolverlo, pero no con tanta urgencia, porque no estoy fabricando piezas defectuosas, solamente que existe una elevada variabilidad. Entonces, nosotros tenemos que, lo ideal es resolver ambas cosas, ¿no? Pero lo urgente son las causas especiales y lo importante son las causas comunes. Ok. Entonces, cada uno de estos factores está asociado, ¿no? Ok, dice, ahí
Hay una gran cantidad de variables que sería imposible, muy difícil de controlar. Estas se denominan variables no controlables. ¿Y qué otro nombre le damos? ¿Qué nombre yo les he dado ahora para esas variables no controlables? Le estoy preguntando. Las comunes. Las comunes. Dice, no controlables, no atribuibles o comunes. Son muchas, dice, ¿no? Y sería imposible resolverla, o muy difícil o muy caro. Controlar, por decirle, la temperatura, ¿no? Control de humedad, colocar estabilizadores de luz, etcétera. O por último, colocar mi propio motor generador de energía. Entonces, ¿yo puedo resolverlo? Sí, algunas, porque no todas, ¿no? Por ejemplo, pequeñas variaciones de calidad del plástico, pequeño cambio en la velocidad del pistón, esto debido a ligeras fluctuaciones de la corriente eléctrica que alimenta la máquina, por decirlo. Ahí yo tendría que colocar un estabilizador de energía o un generador de energía, por decirlo, ¿no? Entonces, los efectos que producen las variables no controlables son aleatorias, por eso se dice aleatorias, que no se sabe dónde va a suceder, pero suceden y muchas veces pasan desapercibidas. Entonces, además, la contribución de cada una de las variables no controlables a la variabilidad total es cuantitativamente pequeña. ¿Por qué? Porque no produce piezas defectuosas. Entonces, dice que el proceso está bajo control estadístico. Son las variables no controlables las responsables de la variabilidad de las características de calidad del producto. ¿Por qué? Porque si estas variables no controlables yo consigo disminuirla, entonces la variabilidad va a disminuir y voy a tener mejor calidad del producto. Los cambios en las variables controlables se denominan asignables, dice, ¿no? Porque yo identifico en qué parte del proceso es donde se encuentra, ¿no? Entonces es posible identificarla. Las fluctuaciones al azar de las variables no controlables se denominan causas no asignables de variación del proceso porque no son pasibles de ser identificadas. O si son identificadas, no nos interesa controlar, ¿no? Luego vienen las causas asignables. Son causas o especiales. Son causas que pueden ser identificadas y que conviene descubrir y eliminar. Por ejemplo, una falla, un cambio muy notorio en la calidad del plástico, ¿no? Y esta sí nosotros tenemos que controlarla porque estas causas determinan que el proceso esté fuera de control estadístico, esté fuera del control estadístico. ¿Y qué significa que esté fuera del control estadístico? Que las piezas, que las medidas, en este caso del vaso, si estamos hablando del vaso, el peso del vaso esté por arriba del límite superior de tolerancia o por debajo del límite inferior de tolerancia. Significa que el vaso pesó más o pesó menos, lo que indica falla. Y esa pieza tiene que desecharse. Estas causas provocan que el proceso no funcione como se desea y por lo tanto es necesario eliminar la causa. Parar la máquina porque está produciendo piezas defectuosas. Entonces yo paro hasta determinar qué era la causa que estaba ocasionando esa falla o ese defecto. Y luego que identifiqué, cambié el rodamiento, cambié la matriz y recién nuevamente la pongo a funcionar. Mientras que en las causas no asignables, yo no necesito parar la máquina porque no me está produciendo piezas defectuosas, solamente con mayor variabilidad.
Las causas no asignables son un tipo de causas no identificadas, sea por falta de medios técnicos o porque no es económico hacerlo. Cada una de las cuales ejerce una pequeña variación total. Son inherentes a eso mismo y no pueden ser reducidas o eliminadas a menos que se modifique el proceso. Cuando el proceso trabaja solamente afectado por un sistema constante de variables aleatorias, no controlables, no asignables, o también llamada causas comunes, funcionando bajo control estadístico. Más de las causas no asignables aparece una o varias causas asignables, se dice que el proceso está fuera de control estadístico. El uso del control estadístico de procesos lleva implícita las hipótesis que describiremos a continuación. Entonces, cuando vamos a utilizar la estadística al control de calidad, eso ya lo dijimos al comenzar la segunda unidad. ¿Por qué se utiliza la estadística en el control de calidad? Dice, porque los procesos estadísticos son muy similares a los de control de calidad, porque siempre los valores tienden hacia un valor determinado. Es lo que nosotros llamamos tendencia central. Por decirle, si nosotros queremos que nuestro vaso pese 50 gramos, la mayor cantidad de peso de los vasos va a estar cerca de 50 y va a tener una pequeña variación. Y cuando sucede eso, el pico, está la media, y se dice que funciona como una curva normal. Una curva normal, bastante, muy simétrica, ¿no? Lo que muestra que hay mucha cantidad de medidas en ese valor y muy pocas hacia la derecha y muy pocas hacia la izquierda, ¿no? Es lo que nosotros llamamos la curva normal. Entonces, dicen, ese primero, ¿no? Y el segundo dijimos que muchas de las fórmulas de la estadística la utilizamos al control de calidad siempre y cuando se ajusten a esa curva normal. Entonces, una vez que el proceso está en funcionamiento bajo condiciones establecidas, ¿qué significa bajo condiciones establecidas? Entonces, primero hay que hacer funcionar la máquina, que controle, que caliente la resistencia, que la resistencia comience a fundir el PVC, comience a funcionar el pistón. Al comienzo va a estar un poquito más duro, porque la de también, y las piezas comienzan a funcionar bien. Entonces, eso significa que las condiciones ya están establecidas. Entonces, se supone que la variabilidad de los resultados en la medición de una característica se debe solo a causas aleatorias. Entonces, si comienza a funcionar ahí, va a haber algunas causas aleatorias, una pequeña variabilidad que no ocasiona piezas defectuosas. Y eso es una falla, ¿no? Cuando aparece alguna causa asignable, o sea, especial, que provoca desviaciones adicionales en los resultados, se dice que el proceso está fuera de control y ahí es donde yo tengo que parar. Entonces, son 3 pasos, ¿no? Primero, se tiene que tener las condiciones establecidas, que ya la máquina funcione bien. Segundo, que tiene que tener una distribución normal. Y tercero, cuando hay algún problema, se tiene que parar. Son las condiciones. La función del control estadístico del proceso
es comprobar en forma permanente, mediante un gráfico, si los resultados que van surgiendo de las mediciones están de acuerdo con esas hipótesis. Básicamente con la primera y la segunda, ¿no? Si aparecen uno o varios resultados que contradicen o se oponen a las mismas, entonces que están fuera de los límites de control, eso ya se debe a las causas especiales, es necesario detener el proceso. Encontrar las causas por las cuales el proceso se apartó de su funcionamiento habitual y debemos corregirlo. Entonces, ¿cómo ponemos en marcha? Dice, ¿no? La puesta en marcha de un programa de control estadístico para un proceso en particular implica dos etapas. Primero, el ajuste del proceso, ¿no? Es como decir, prendamos en la mañana, cuando hace frío, hagamos funcionar la movilidad y vamos a ver que hay que calentarla, dice, para que funcione bien. Una vez está ya funcionando bien, entonces ahí arranco, dice, ¿no? Si no consigo funcionar bien, entonces no puedo pasar a la segunda etapa, no puedo sacar la movilidad para irme a trabajar. Antes de pasar a la segunda etapa, se verifica si el proceso está ajustado, es lo que yo le decía, ¿no? Salen las primeras piezas, yo tengo que estar viendo hasta cuando ya se homogeniza, ¿no? Las gráficas de control se recogen, si queremos, 100, 200 mediciones, y eso ya es lo que vamos a ver, dependiendo de gráfico de control. Cada gráfico de control, nosotros vamos a ver unos 8 gráficos de control, cada uno de ellos nos recomienda una cierta cantidad de mediciones. Si nosotros sacamos unas 100 mediciones, ¿no? Entonces, siempre sacamos una media y una desviación. La media nos sirve para el punto central y la desviación para la tolerancia. Lo que cambia también en los distintos gráficos es cómo yo calculo esa media y cómo yo calculo esa desviación. Estamos viendo de la forma estadística, ¿no? Cómo se calcula la media y cómo se calcula la desviación. Entonces, la media es el gráfico central y la desviación son los límites de control. Entonces, fíjense, el límite superior es la media, 3,09 sigma, ¿no? Que es el sigma de acá, y menos 3,9 sigma. ¿Ustedes recuerdan de estadística qué significa ese 3,09? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan o no? Bueno, cuando nosotros decimos que trabajamos con 3,09 sigma, significa que se toman en cuenta prácticamente el 99% de las muestras. Cuando decimos un sigma, entonces ahí tomamos en cuenta 45%. Cuando decimos 2 sigma, 66%, y cuando decimos 3 sigma es como el 99%, ¿no? Entonces, nosotros, por decirle, nosotros tenemos entonces, si nosotros decimos un sigma está aquí y está acá, ¿no? Un sigma y menos un sigma. Entonces, nosotros tomamos en cuenta solamente un 45 o 65%. Cuando decimos 2 sigma, entonces vamos tomando en cuenta mayor cantidad. Y cuando decimos 3 sigma, entonces prácticamente está aquí, ¿no? Entonces, significa que menor, cuando mayor es este número, significa que tomamos en cuenta mayor cantidad y el error disminuye, ¿no? Estos límites surgen de la hipótesis de que la distribución de las observaciones es normal. En general se le utilizan límites de 2 sigmas o 3 sigmas alrededor del promedio. Entonces dice, cuando es 3,0 sigma alrededor del promedio, la probabilidad es 99,8. Entonces fíjense, ¿no? Entonces, como le dije, prácticamente toma en cuenta todas las muestras. Entonces aquí es la media, más 3,09 sigma y menos 3,9 sigma. Entonces toma en cuenta prácticamente el 100% de las mediciones.
Entonces se construye un gráfico de prueba y se traza una línea recta a lo largo del eje de las ordenadas. A la altura del promedio se coloca el valor central y otras dos líneas rectas a la altura de los límites de control. Entonces, nosotros con estas fórmulas, ¿qué hacemos? Medimos todos los pesos de las 100 o 200 piezas que son y las dividimos entre ese valor y nos da la media. La media menos cada uno de esos, calculamos el sigma o construimos la tabla de distribución de frecuencia y calculamos el sigma, ¿no? Entonces, la media más 3,09 por el valor del sigma nos da un límite superior y un límite inferior, y eso marco las líneas. Entonces, fíjense, aquí 55 es el promedio que me dio de los vasos. Entonces, cuando tengo un promedio de 55, me dice que el límite superior es este 55 más 3,09 sigma, me da 60,8, y el límite inferior 49,2. Entonces, estos son los límites de tolerancia. Si los pesos de los vasos están dentro de estos límites, significa hay una variabilidad, pero es variabilidad natural de proceso, consecuencia de las causas comunes. Y las piezas no son defectuosas y se dice que el proceso está bajo control estadístico. En este gráfico se representan los puntos correspondientes a las observaciones. Entonces, fíjense, ahora vamos colocando, por decirle, todos los pesos de los vasos, ¿no? Y fíjense, hay variabilidad, pero ninguna sale de los límites superior ni inferior. Entonces se dice que este gráfico de control está bajo control estadístico y esta variabilidad resulta de la concurrencia de causas comunes. Las piezas no son defectuosas porque están dentro de estos límites de control. ¿Yo tengo que quedarme con los brazos cruzados aquí? No, porque yo siempre decimos que la calidad no es estática, siempre tenemos que estar trabajando, entonces tenemos que estar disminuyendo esa variabilidad. Entonces este gráfico de prueba se analiza detenidamente para verificar si está de acuerdo con la hipótesis de que la variabilidad del proceso se debe solamente a causas aleatorias o comunes. Por el contrario, si existen causas asignables de variación. Esto se puede establecer porque cuando la fluctuación de las mediciones es un sistema constante de causas aleatorias, la distribución es normal. Entonces significa que este de acá tiene una distribución normal. ¿Cómo lo vemos? Fíjense, si nosotros, cuando vemos aquí, fíjense, esta está un poquito alejada, pero está dentro del 3 sigma, y esta de aquí también. Entonces todas las piezas están concentradas dentro o cerca del valor promedio, que es la media. Cuando las observaciones sucesivas tienen una distribución normal, la mayor punto de los puntos se sitúa muy cerca del promedio. Entonces, fíjense, aquí muy cerca del promedio. De repente, esta de aquí está un poquito alejada, esta de aquí y esta de acá, ¿no? Pero casi todas cerca del valor central, que también nosotros decimos valor asignado, ¿no? Es difícil decir cómo tiene que ser un gráfico de un conjunto de puntos que siguen un patrón aleatorio. El ideal sería que todos pesen 55, pero sabemos que eso no sucede, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tiene que ser? Nosotros no sabemos cómo es que tiene, no hay un gráfico que nos diga, los puntos tienen que salir así. Lo que sabemos que un gráfico ideal, todos tendrían que estar pesando 55 y ahí ya no sería una curva normal, ¿no? Y la segunda es que todos tienen que estar cerca. Ahora, lo que sí nosotros podemos saber son patrones de cuando el proceso está en falla, ahí está ocurriendo fallas, por decirlo, ¿no? Un gráfico, ¿no? Pero es fácil darse cuenta cuando no lo es, dice. Veamos algunos ejemplos de patrones que nos dice que el control, que el proceso no está funcionando bien. Entonces, fíjense, este de aquí límite de control superior y este es el límite de control inferior.
a pesar que todas las medidas están dentro de los límites superior e inferior, pero nos da 5 o 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 o 6 puntos, o todos por arriba o todos por abajo. Esos son patrones no aleatorios y nos está indicando que el proceso no está bien ajustado. Por ejemplo, ¿qué podría ser eso? Que si nosotros trazamos una línea así, entonces, que aquí tenía que estar ajustado en 55, pero el valor central nos está mostrando que es 56. Significa que la máquina la han calibrado para que las piezas pesen 56, porque si dice, si es 56, una abajo, una arriba, una abajo, una arriba, una abajo, una arriba. Y la segunda nos indica que la han pesado, si igual nosotros trazamos una línea en 57 y nos va a dar una abajo, una arriba. Entonces significa esta de acá que la máquina ha sido calibrada para 54. Por decir. Eso nos indica esa figura. Después dice 6 o 7 que están yendo para arriba o 6 o 7 para abajo. Fíjense, esta está cerca del límite inferior, pero no está afuera, entonces la pieza está bien. Pero comienza esa tendencia a irse para arriba, entonces también nos significa que no está produciendo piezas defectuosas, pero cuando comienza a dar 6 o 7 observaciones para arriba o para abajo, mejor es parar la máquina, porque en cualquier momento, si esa tendencia sigue, la siguiente muestra van a salir que están fuera de los límites de control, y ahí ya hay piezas defectuosas, y esas piezas defectuosas hay que rechazarlas. Entonces significa que ha sufrido un desajuste, que en este caso la temperatura está muy alta, en este caso está muy baja, pero ha sufrido un desajuste. Entonces hay que parar acá, ¿no? Entonces, fíjense, hay otra situación que viene bajando y después se acomoda. Entonces dice que tuvo algún problema, pero después ya se ajustó, pero por un valor bajo. Pero aquí ya hay piezas defectuosas. Entonces, que hubo un desajuste, yo no le di importancia y después se normalizó, pero con un valor por debajo. ¿Okay? Si no se descubren causas asignables o causas especiales, entonces se adoptan los límites de control calculado como los definitivos y eso nos indica, bueno, dice sí. Si no te encontramos estas situaciones así, estos gráficos de esta manera, significa que el proceso está funcionando bien, ¿no? Y nosotros consideramos estos límites de control como los límites normales para la producción. Entonces, ¿qué hago con este? Con este gráfico construyo un día y el día siguiente construyo otro gráfico y lo comparo para ver si ha aumentado o ha disminuido la variabilidad. Entonces, todas las piezas están saliendo buenas, pero yo quiero mejorar, quiero disminuir la variabilidad, entonces voy sacando muestra todos los días y todos los días voy viendo estos gráficos y eso los voy pegando ahí al lado de la máquina para mostrar cómo mejorando o cómo está empeorando nuestro proceso. ¿No ven? Entonces, fíjense cómo es el modelo, ¿no? Entonces, en la parte de abajo, siempre es un proceso cronológico para que yo sepa cómo está funcionando el proceso. Aquí nos sirve si se producen las piezas y yo las voy almacenando y después yo no sé cuáles fueron las que se produjeron primero y cuáles son las que se produjeron después. Entonces ahí el gráfico no me sirve. Entonces siempre en el eje de los X, siempre tiene que ser de acuerdo al tiempo en que se ha producido, ¿no? Si solo hay pocos puntos fuera de control y yo ya los he conseguido determinar cuáles han sido las causas, entonces yo construyo otro gráfico y el siguiente gráfico me va a salir bien. O si son muchas piezas las que se han tomado en cuenta y si
el análisis demora o si es más caro, entonces yo retiro esos 2 puntos y lo dejo como está, ¿no? Entonces fíjense, aquí hubo un punto que está fuera de control. Entonces, ya vamos a ver que normalmente estos gráficos de control vienen con una hoja de recolección de datos, una hoja de inspección se llama, y ahí dice el número 29, dice, el lote número 29, ahí se saca la hoja de control, en la hoja de control se dice en qué horario se sacaron esas muestras, quién fue el que sacó las muestras, cuántas muestras fueron, quién fue el que supervisó, y comienzan a revisar qué fue lo que pasó. Ahí después ven, hay unas observaciones, dice, ¿no? En ese lote 29 se realizó a las 2:40 de la mañana y ocurrió un corte de energía eléctrica que a los 10 segundos nuevamente se restableció. Entonces, por eso fue que en ese momento se cortó la luz y salieron esas piezas defectuosas. Pero luego, dice, la luz volvió normalmente y la máquina siguió continuando perfectamente. Entonces, como se determinó ese proceso, se elimina este punto y no lo tengo. Se elimina este punto, ese quedó fuera y así queda el gráfico. Si nosotros conseguimos determinar qué fue lo que pasó, entonces yo, para no estar sacando otra vez una gran cantidad de muestras, entonces yo elimino ese punto. ¿Ok? Como hemos visto, el 99,8% de las observaciones deben estar dentro de los límites 3,095. Esto significa que solo uno de los 500, por ejemplo, si vamos a hacer 500 muestras, solamente uno tuvo fuera, entonces, de los límites de control. Entonces, cuando esto significa que 1 entre 500 por 100 me da un porcentaje bajísimo, ¿no? En caso, el supervisor del proceso, en este caso, el supervisor del proceso debe detener la marcha del mismo, investigar con lo que pasa. Se descubrió, o por decirle, entró una basura y pasó eso, sacaron la basura y continuó funcionando, ¿no? Cuando es necesario hay que parar la máquina, pero cuando en este caso fue un corte de luz, la máquina continuó, ¿no? Una vez eliminada el problema, se puede continuar con la producción normal. Entonces, nosotros vamos a ver distintos gráficos de control. Vamos a ver uno para datos discretos y otro para datos continuos. O sea, uno para cuando nos dice esta pieza está buena o esta pieza está mala. Y otros vamos a ver cuando nos dan los valores. ¿Ya? Entonces, todos los gráficos tienen características. Tienen un valor central y tienen un límite superior y un límite inferior. ¿Qué es lo que varía? ¿Cómo se calculan estos límites de control? ¿Cómo se calculan los límites de control? El límite medio, el límite superior y el límite inferior. Para cada carta de control existen las diferentes fórmulas. Ok. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿Tienes duda? Ok. Entonces, fíjense, el primer parcial, que va a ser el próximo miércoles. Va a ser virtual. Va a ser en 2 partes. El primero va a ser teórico, que vale 70%. Y el segundo va a ser uno o dos ejercicios de estadística, similar a lo que hemos visto, y vale 30%.
en el que es la parte estadística, ustedes tienen que hacerlo en una hoja lo más claro posible, sacarle una fotito y lo suben a la plataforma, ¿ya? En el primero solamente marcan y lo cierran y ya está. Entonces, el día viernes va a ser las dudas que ustedes tengan. Ya yo le pasé un cuestionario. Lo único que falta es de esta parte. Y no sé si está de estadística, pero le voy a preparar un cuestionario de la segunda parte de la unidad. A ver, aquí ahorita vamos a ver qué es lo que le he subido. De la unidad 1 más. Entonces le voy a subir de la unidad 2 y de este inicio de la unidad 3. Ya hasta la noche se lo subo. Cosa que el día viernes las dudas y el próximo miércoles el examen. Sabemos que el día lunes, día de los hombres, el día miércoles el examen. Tienen tiempo para estudiar, ¿no? 1 de noviembre, día de los hombres, o de los también llamados santos inocentes. Algunos dicen el 2, día de las mujeres, de las brujas, dice, pero como yo no soy machista, no digo eso. Bueno, jóvenes, ¿hay alguna duda? Entonces yo pienso que para el viernes, cuando ya comiencen, elaboren los cuestionarios, entonces ahí ya ustedes van a tener dudas, ¿ya? Solo un minuto que voy a tomar la lista, ¿ya? Ingeniero, disculpe una pregunta. ¿Va a subir el segundo cuestionario recién? ¿Eso Sí. para cuándo tendríamos que presentarlo? No es para presentarlo, es solamente para que practiquen. Ah, ya, ingeniero, gracias. En la segunda parte van a haber prácticos para entregar. Ok, bueno, entonces, yo hasta más tarde, hasta la noche, voy a prepararlo y se lo subo a la plataforma. Este tema más inclusive también y el otro cuestionario. Ok, entonces, hasta el viernes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.